Pues mira, es un mercado masivo el de consumo, es un mercado desatendido con el 50% de los adultos mexicanos que siguen sin una cuenta, 80% que siguen sin acceso a crédito formal, en donde el capital es más difícil de acceder, hay mucha volatilidad en los mercados y por ende se requiere de mucho más disciplina, entonces lo hemos visto de todo. ¿Cómo lograron que la gente confiara en estos primeros momentos en Klar en una industria donde la credibilidad lo es todo, como lo acabas de decir? Construir una mejor aplicación, más sencilla, más intuitiva, más rápida, más ágil, más personalizada. O sea, uno de los aprendizajes que yo me llevo y que tal vez es difícil, pero ¿cómo hago yo, cómo fomento un entorno, cómo fomentamos un entorno como empresa en donde todo mundo tenga la oportunidad de contribuir? Bienvenidos una vez más a Pivotal Moments, soy Nadia y en este podcast platicamos sobre los momentos pivotales que les llevaron a emprendedores Endeavor a marcar el rumbo de su compañía. El día de hoy nos acompaña Stefan Moller, quien es co-founder y CEO de Klar. Klar ha revolucionado el sistema de pagos en México. ¿Hubo algún momento clave que definió el rumbo de la empresa y te hizo pensar, ¿esto realmente puede funcionar? Pues mira, es un mercado masivo el de consumo, es un mercado desatendido con el 50% de los adultos mexicanos que siguen sin una cuenta, 80% que siguen sin acceso a crédito formal. Entonces fue muy rápido cómo se nos fue dando retroalimentación del mercado de que había algo. A los 18 meses de haber lanzado teníamos más de 1 millón de usuarios en la plataforma. Entonces yo creo que a más tardar ahí fue cuando dijimos, ok, creo que hay algo interesante aquí. ¿Cómo lograron que la gente confiara en estos primeros momentos en Klar en una industria donde la credibilidad lo es todo, como lo acabas de decir? Sí, pues mira, yo creo que siempre fue siempre fue basado en producto, ¿ok? Y creo que hay dos ángulos de cómo lo vimos y cómo construimos la empresa para siempre asegurarnos que estuviéramos cumpliendo con eso. Por un lado, un producto pues más hecho para los tiempos modernos y más parecido a los productos digitales de clase mundial que estaban acostumbrados los usuarios a utilizar para entretenerse, para transportarse, etcétera, ¿no? Entonces, construir una mejor aplicación, más sencilla, más intuitiva, más rápida, más ágil, más personalizada, que esto se refleje en un NPS materialmente más alto, un Net Promoter Score, o sea, el score que nos dan los usuarios a nuestro producto, materialmente más alto que el de los bancos. Entonces, ese es un ángulo de producto, de decir, si cumplimos con esto, podemos ganarnos la confianza que, como tú lo dices, lo es todo en el sector. Por otro lado, estaba el tema de producto ya un poco de manera más tangible, de decir, oye, si nosotros por ser una empresa 100% digital, completamente tecnológica, podemos operar con una base de costo, no sé, del 5%, del 7% de lo que le cuesta operar a los bancos tradicionales, podemos agarrar algo de ese margen y regresárselo al usuario, ya sea en forma de tasas de depósito, o sea, tasas de rendimiento más altas sobre sus ahorros, ya sea en una tasa de interés del lado del crédito más baja que de las alternativas que los usuarios pudieran tener allá afuera. Entonces, esa es la otra parte de producto, es decir, es un producto objetivamente mejor, en donde te damos más por tu dinero, te cobramos menos, etc., etc. Entonces, ese fue el otro ángulo, ¿no? De decir, si nuestro producto debe ser objetivamente mejor, y esto nos podemos dar el lujo porque operamos con una eficiencia extraordinariamente más alta. ¿Alguna de estas tácticas que probaron no funcionaron? ¿Cómo se enfrentaron a eso? Pues digo, siempre hay muchos tweaks, muchos ajustes que se le acaban haciendo al producto y lo hacemos con base en retroalimentación estructurada y rápida, ¿no? Lo lindo de los negocios de consumo es que tienes millones de usuarios en la plataforma y si sabes medir, pues puedes darte muy rápido cuenta qué está funcionando y qué no, ¿no? Entonces hubo muchos ajustes ahí. Temas estructurales de ajustes, creo que menos. O sea, yo creo que la complejidad que conlleva FinTech por ser una industria regulada, por ser una industria en donde la barrera de confianza es tan alta que no te puedes permitir ningún desliz, y también por la complejidad operativa y tecnológica por ser servicios financieros, yo creo que ahí es donde hay menos espacio para correcciones, ¿no? O sea, yo siempre digo,
hoy estamos viendo los frutos de decisiones que se tomaron hace 3 años, ¿no? Porque teníamos que hacerlas de la mano del regulador, teníamos que implementarlas a nivel tecnológico, operativo, y son implementaciones complejas. Entonces, ahí es donde tal vez ha habido menos correcciones. O sea, sí nos hemos enfocado siempre en entender cuáles son las cosas que si no las hacemos bien nos van a matar en los próximos 3 años. Y esas tenerlas bien claras y comunicadas y ejecutadas bien. Y tal vez en el detalle es donde sí ha habido ajustes pequeños, en donde nos tenemos que asegurar que las cosas se hagan como se tienen que hacer, ¿no? Pero entonces yo creo que FinTech sí te permite siempre hacer ajustes menores, pero estos famosos pivots que son tal vez más comunes en las startups, yo creo que en FinTech sí es bastante complejo. Fuera de estos pivots, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que has tomado tú como emprendedor liderando esta compañía? Pues digo, hay varias, o sea, pero yo creo que una, y hablamos mucho de eso y siempre estamos buscando cómo definirla, pero yo creo que una de las más difíciles ha sido mantenernos fieles a nuestras raíces y a nuestro ADN, pues un poco scrappy, no sé cuál es la palabra en español, pero un poco cancheros, todos operando, todos ahí muy cerca del negocio, a veces parece que demasiado cerca. Y digo que es una decisión difícil porque hubo, sobre todo en los últimos años, en donde había mucho capital allá afuera, en donde había muchas expectativas de crecimiento, tal vez una de las recomendaciones o casi demandas de inversionistas existentes, potenciales, era pues madura como empresa, crece como empresa, contrata gente con más experiencia para estar en donde tiene que estar la empresa en los próximos 3 años. Y tal vez la decisión difícil para nosotros fue defendernos un poco en contra de eso, de decir, pues no sé, o sea, digo, somos una empresa hoy todavía pequeña de 200 y pico personas en donde facturamos 20 veces lo que facturábamos cuando ya teníamos un tamaño similar, ¿sí me explico? Entonces, es un poco contraintuitivo, pero muchos de los incentivos afuera estaban como para que la empresa saliera de su zona de confort en cuanto a ADN, en cuanto a cómo operábamos y en cuanto a con quién operábamos. Y pues ahí nosotros nos defendimos un poco y no fue fácil porque pues dices, uy, pues yo no sé lo que yo no sé, tal vez sí debería de tener 750 personas, tal vez sí debería de tener un C-level probado o probada de un banco, ¿no? En nuestro caso. Entonces fue difícil porque había mucha incertidumbre, pero yo creo que hoy, 2, 3 años después de que esa presión ya ha bajado porque pues ya no está de moda, por decirlo así, pues estamos 100% convencidos de que fue lo correcto, pero no fue fácil. Ok, ¿Cómo han manejado este balance entre el crecimiento agresivo y la estabilidad financiera? Pues sí, o sea, mira, como justo lo mencionábamos en la pregunta anterior, ha sido pues una época peculiar porque había tanto capital en donde casi era no intuitivo el crecer a costa de cualquier cosa, ¿no? Entonces, hemos vivido esa fase, hemos vivido una fase que pues tal vez sigue hoy día en donde el capital es más difícil de acceder, hay mucha volatilidad en los mercados y por ende se requiere de mucho más disciplina, entonces lo hemos visto de todo. Yo creo que nosotros lo que hemos tratado de hacer es traducirlo a procesos y a la operación, de decir, oye, cada usuario tiene su P&L, cada usuario entendemos exactamente o relativamente cuánto nos va a generar de ingresos a lo largo de su vida y por ende sabemos cuánto estamos dispuestos a pagar por adquirirlo o adquirirla. Entonces, lo que hemos buscado más allá de conceptualmente cómo queremos encontrar el balance es operacionalizar esa pregunta de decir, pues mira, me encantaría pagar 10, pero sé que solo me va a generar 8 en 5 años, no podemos, ¿no? Entonces, le quita la subjetividad de decir, oye, es que yo quiero un crecimiento, un negocio con alto crecimiento o no podemos sacrificar los unit economics o los economics unitarios de cada uno de los usuarios y lo que sí hemos logrado es productizar esa medición de decir, oye, pues cuánto nos genera, cuánto pago, etc.
Cuando evalúas una empresa para una posible adquisición, ¿qué criterios, métricas o señales consideras más importantes? Pues mira, hemos hecho un par a lo largo de nuestra vida en CLAR. Yo creo que la más importante y más difícil de medir son temas de empatía cultural entre el target y nosotros, ¿no? De decir, oye, este es un equipo, estas son personas con las que queremos trabajar, son personas que van a querer trabajar con nosotros, son personas que se pueden adaptar a nuestro modus operandi o no, ¿no? Y eso es muy difícil de medir y no pueden, por más que me encantaría parametrizarlo y productizarlo y demás, es difícil, ¿no? Entonces, esa es la más importante. Ahora, pues se trata de personas y las personas somos muy subjetivas, ¿no? Entonces, ya más objetivamente, lo que hemos tratado de hacer, y sí tenemos muchas conversaciones más aún ahora en cuanto el mercado es muy líquido de oportunidades de adquisición, por ejemplo, le llamamos, sinergias que diversifican, ¿ok? Y a lo que nos referimos es en el activo o en el target que estamos evaluando, es complementario a lo que nosotros ya tenemos, pero a la vez hay activos que tenemos nosotros que podemos apalancar para ejecutarlo mejor. Y eso es a lo que nos referimos con esas sinergias, es decir, existe la suficiente distancia, pero a la vez la suficiente cercanía como para poder ponerle o ejecutar esta adquisición rápido o relativamente rápido y ver un retorno sobre eso, porque lo malo es que si te echas 1, 2 malas, la tercera ya no la vas a querer hacer y tal vez la tercera era la buena, ¿no? Entonces hemos sido cautelosos y esos son los 2 puntos. Uno muy subjetivo por tratarse de personas y el otro sí con un poco más de objetividad y teniendo muchas conversaciones entre el management, los inversionistas, el board, de decir, oigan, sí de verdad es algo que ofrece una sinergia diversificada o nos la estamos imaginando. Y para tu liderazgo específicamente, ¿has cometido algún error que te ha redefinido como líder? Pues seguramente, muchos pequeños errores. Yo creo que, uno de los aprendizajes que yo me llevo y que tal vez es difícil, pero, empiezas un poco tibio, por lo menos ese era mi caso con decisiones de equipo, ¿no? En donde tal vez veías tú cómo iba a acabar esa relación profesional, sabías que no iba a funcionar, sabías que no había clic, o sabías que no estaban dando el ancho, o sabías que no era el perfil correcto para lo que se estaba haciendo, y pues a pesar de que sabes que es como la crónica de la muerte anunciada, te das un poco de tiempo, buscas un camino, buscas como sí, o tal vez a veces también por respeto, pues buscas como un off-ramp un poco más pasivo. Ese para mí es algo en donde sí noto una diferencia importante, pues porque después de 5 años de estar operando, pues te das cuenta que, todo el mundo aterriza en sus pies y sigue adelante la vida. Entonces, eso definitivamente es algo que me ha marcado, ¿no? Y se siguen haciendo las cosas con respeto, pero creo que soy más asertivo en temas de equipo. Y la otra, que se me viene a la mente, y es curioso porque fue en un retreat de Endeavor, de hecho, pero me acuerdo muy bien en donde estábamos ahí, era una dinámica de grupo padre, pero una dinámica que iba como 2 o 3 días, ¿no? En donde pues ya nos habíamos conocido todos y demás. Y había una persona que no hablaba y todos estábamos ahí contando y que qué habíamos hecho y cuánto habíamos levantado y qué íbamos a hacer y no sé qué, y esta persona decía muy poco. Y resulta, el último día empezó a hablar un poco más y era una persona que era más exitosa que los otros 4 pelados que estábamos ahí juntos, combinados, sumados y multiplicados. Entonces, a mí me marcó eso un poco porque luego cuando regresas al equipo y tratas de hablar de cómo fomentar un entorno un poco más diverso en donde todo mundo tenga la oportunidad de expresar sus opiniones y no solo darle como que el micrófono al que más lo quiere o al que más habla,
Entonces les cuento de esto y se quedó. Yo creo que todo el mundo en Clark conoce esta historia, ¿no? Porque a veces es bueno ponerle una cara al problema de decir lo que está pasando es que tal vez no estamos fomentando un entorno en donde todos o todas tengan la oportunidad de dar su opinión, y pues, si están aquí y en esta reunión es porque su opinión vale, ¿no? Entonces, algo que a mí me marcó ahí fue cómo hago yo, cómo fomento un entorno, cómo fomentamos un entorno como empresa en donde todo mundo tenga la oportunidad de contribuir a la discusión, ¿no? Y a veces es, pues, cuál es el canal de comunicación, cuál es el momento, cómo gestionas una reunión, lo haces asíncrono para que no importe quién grite y quién no grite, sino es un foro en donde se puedan dar comentarios, lo haces anónimo. Entonces, esa también curiosamente me marcó en decir cómo le hacemos, porque es un ejemplo claro que pues no los que más hablamos siempre tenemos la mejor aportación, ¿no? Entonces, digo, seguramente otras 1000 cosas que me marcaron y que hice mal, pero esas dos me las tengo bastante presentes. Sí, el no tener este margen de error, o sea, no poderlo tener porque la industria en sí es muy competitiva, ¿cómo manejas este estrés? ¿Qué hábitos tienes? Sí, o sea, yo creo que a fin de cuentas, o sea, digo, yo pues doy la cara y vengo a hacer estas charlas, pero a fin de cuentas es un equipo que carga la empresa, ¿no? O sea, y es una, no sé, 200 y pico empleados, pero somos 20 personas las que movemos la aguja en el día a día y lo llevamos haciendo así los últimos 5 años. Y esa distribución de responsabilidades empezó muy temprano y la tienen claros y clarísimo todos y todas en el equipo, ¿no? Entonces, la realidad es que el balance personal viene de distribuir la carga y los incentivos, ¿no? Lo lindo de estas empresas es que las estructuras de los incentivos pueden ser muy generosas, no solo para una persona, sino para las mismas 220 personas, o por lo menos para estos 20 están clarísimas, ¿no? Entonces, se distribuyen los incentivos de que esto tiene que funcionar, se distribuye la responsabilidad, y eso me hace uno de 20, de alguna forma u otra, y yo creo que así lo veríamos muchos en la empresa. Entonces, esa es una. O sea, este cliché de que ser un founder es muy solitario, y a mí no me ha tocado porque yo comparto todos mis problemas con todo el equipo y los cargamos de alguna manera en conjunto con inversionistas, con todos los stakeholders. Entonces yo creo que eso nos quita, o sea, hace que la carga sea menos pesada. Y la otra pues es una estructura de soporte en la casa, en donde pues tu familia acaba sacrificando de alguna u otra forma también, porque estás 24/7 pensando en tu otro bebé, que en este caso es Clark. Entonces, pues el tener ese acuerdo y el tener ese apoyo es clave, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, te digo, no lo sé. Tal vez me dé cuenta en otros 5 años lo pesado que era la carga y no me di cuenta, pero yo creo que es un esfuerzo conjunto, y eso nos permite salir adelante. ¿Cómo has logrado construir este equipo tan exitoso como nos estás mencionando que son? Ha sido duro porque, o sea, siempre llevándonos, digamos, al límite de lo cómodo, ¿no? O sea, siendo honesto, y son personas que se han vuelto mis amigos y mis amigas y los aprecio, no necesariamente muchos son de ellos, tengo algo en común, ¿sí me explico? O sea, era muy complementario, ¿no? En donde decir, mira, esto es lo que importa para el negocio, en ese pre-mortem de la empresa que va más allá de 1 año, pero 5 años, de qué es lo que necesitamos hacer para que esta empresa sea diferente, para que esta empresa escale, para que esta empresa nos permita competir contra los tradicionales, los digitales, como tú lo dices, una empresa muy competida. Y muchas, por ejemplo, de esas respuestas era construir una empresa de tecnología. Y pues dado que yo no soy alguien con un background en tecnología, yo me tenía que rodear con personas que tuvieran la capacidad de construir y operar negocios de tecnología. Entonces, yo creo que parte del éxito ha sido definir qué es lo que queremos ser, y yo creo que he sido pues muy ácido en entender quién tiene y quién no lo que se necesita para operar ese negocio de manera exitosa.
y empoderarlos y también a veces hacerme a un lado sabiendo qué es lo que puedo yo aportar y qué es lo que no. Entonces se ha vuelto un equipo de especialistas, se ha vuelto un equipo en donde, te digo, la responsabilidad está muy balanceada, no cae sobre mí, no creo que sea la expectativa de nadie. Y eso es lo que nos ha permitido tener un equipo en donde del equipo de liderazgo tal vez la duración promedio es de 4 años, somos una empresa de 5 años. También el aferrarnos a seguir operando, que me hacías en una de las preguntas primeras, ¿qué fue lo difícil? Pues lo difícil fue aferrarnos a seguir operando y apostando en las personas así, pues lo terrible hubiera sido decirle a todos, ¿saben qué? Ya necesitamos a gente que ya haya hecho esto antes o que lo lleva haciendo más tiempo, hasta aquí llegaron y pues no fue el caso, ¿no? Entonces, creo que ahí también es un poco recíproco, de donde se ha apostado tal vez en personas que no se les había dado la oportunidad, que sí tenían todo lo que se necesitaba, pero tal vez no tenían el currículum o tal vez no tenían los años. Aquí se les dio y se les dio también la responsabilidad, entonces ha sido mutuo como ese ganar, ¿no? Entonces, no sé, o sea, te digo, también hay un poco de magia, ¿no? No todo está parametrizado a la perfección ahí, pero hemos tenido suerte de construir un equipo extraordinario. Y ahora yéndonos más hacia Endeavor, ¿qué impacto ha tenido para ti la Network of Trust en tu crecimiento tanto personal como profesional en Clara? Mira, ha sido una pieza clave, o sea, ese Network of Trust te permite de una manera acelerada y muy amplia o profunda, pues acceder a mentores, acceder a partners, acceder a thought partners, acceder a otros emprendedores. Entonces, el valor que hay en encontrar personas que están en una situación similar o que han pasado por una situación similar y los puedes o las puedes apalancar para ayudarte a tomar una decisión, para ayudarte a salir adelante, para ayudarte a conseguir X, Y, Z, es inmensa, ¿no? Entonces, eso es un poco a nivel más conceptual y pues digo, creo que así lo definen el Network of Trust. Entonces, te dan oportunidad, te dan acceso muy profundo y muy amplio a personas que tienen problemas, que tienen éxitos y que tienen retos similares. Entonces eso es ultra valioso. Más concreto, me han ayudado a contratar personas, ¿no? Que tal vez venían de otras empresas de Endeavor o que eran mentores, etcétera, que los hemos subido en un rol más formal. Me ha ayudado a llevar a cabo adquisiciones. Acabamos de adquirir una plataforma que era Endeavor Egipto, aunque solo porque el founder es egipcio, pero tenía una operación en México, tenía una operación en Latinoamérica. Entonces, ese Network of Trust te acelera un proceso de conocer a alguien, no sé, 2, 3, 4X, ¿no? Porque pues ya lo conociste, tienes esto en común, ya tuviste una oportunidad de intercambiar ideas, de ver que hay un cultural fit, etc. Entonces, eso, te digo, ya a nivel más concreto, pues es cómo aterrizas ese Network of Trust en relaciones, en advisory, en adquisiciones, etcétera, ¿no? Entonces, creo que Clara es un buen ejemplo de cómo, no solo a nivel conceptual, pero a nivel muy práctico, ese Network of Trust tiene muchísimo valor. Entonces, ¿el primer contacto que ustedes dos tuvieron fue gracias a Endeavor? Justo, en el mismo retreats en donde la chava no decía nada y resulta que había vendido su empresa en $300 millones. Ok, wow, qué interesante. Entonces sí, en efecto, y pues eso, te digo, rompe el hielo, entiendes, dices, oye, pues si lo aceptaron en Endeavor tiene que tener cierta escala, hay una apertura en donde pues ese Network of Trust, pues digo, todos luego ponemos a veces una cara más valiente y todo se ve luego más lindo de lo que es. Y pues si estás en un entorno de confianza un poco más familiar, pues tal vez puede ser un poco más ácido con la realidad, ¿no? Entonces, justo fue un ejemplo perfecto y esto fue en San Francisco, o sea que también muestra lo internacional. Te digo, es un cuate que es de Endeavor Egipto. Entonces, justo, te digo, es un ejemplo perfecto de cómo esa cadenita te ahorra mucho porque le da una familiaridad y una confianza, pues lo dice el nombre,
que creo que es difícil de replicar. ¿Cómo ves a Klar en 5 años? ¿Crees que la misión siga siendo la misma? Sí, la misión va a seguir la misma y las herramientas también, ¿no? O sea, nuestra misión es democratizar el acceso hay productos financieros, servicios financieros buenos, están reservados para muy pocos. Nosotros, y te digo, las herramientas son las que ya comentábamos, que si podemos operar con el 5 o 10% del costo de una empresa que lleva existiendo 100 años, pues regresémosle eso a los usuarios y a las usuarias para poder permitirles acceso a este tipo de productos al que no tenían acceso anteriormente. Entonces, la misión y las herramientas son estructurales y se van a quedar ahí los próximos 5 años y ojalá y los próximos 50. El ADN de la empresa va a ser un reto importante, pero creo que nos hemos logrado aferrar y hemos logrado ganarnos la convicción y confianza de los inversionistas y de los stakeholders externos de seguir operando con ese ADN ultra hands-on, muy operativo, muy técnico. Entonces ahí tampoco veo grandes cambios. Y la otra pregunta es ¿dónde es la escala del negocio? Es un negocio que crece 2.x año con año a lo largo de los últimos 3 años. Tenemos la confianza y la certidumbre de que lo podemos hacer los próximos 3, 4 años también y hacerlo de una base obviamente ya mucho mayor. Entonces nos vemos en una posición de escala importante, ¿no? Llegando a niveles a los que pues pocas startups o pocos negocios en México han llegado. Y con ese ADN, con esas herramientas y con esa misión idéntica a la del día 1. Ok, y ya ahora sí, para cerrar, ¿nos podrías recomendar un libro y por qué? Un libro y por qué. Seguro hay uno de Vince de Endeavor, ¿no? De Linda sí. De Vince todavía no tenemos la foto. A ver, un libro que me gustaría recomendarles. Fíjate, hay uno que ya les digo, tendrá 1 año o 2 años que lo leí, pero uno que dice How Will You Measure Life? Ya no me acuerdo quién lo escribió. Pero es un profesor de Harvard, que es un profesor de negocios, pero empieza a hablar mucho de cómo vas a medir la vida a título personal y pues acaba hablando mucho de los trade-offs entre invertirle tiempo a tu negocio o invertirle tiempo o al trabajo, no solo es para emprendedores, o a tu familia. Y pues lo que es curioso es que el trabajo tiene ciclos de recompensa muy cortos, en donde pues, te promueven o te dan un bono, te levantaste dinero, etc. Y el de la familia toma como 30 años en ver si tus hijos, hijas o tu proyecto de vida se fue más o menos por el camino correcto. Entonces, me gusta mucho, tal vez también estando en la posición en la que estoy, en donde el trabajo es infinito y me podría dedicar 150 horas a la semana a trabajar, pero es un buen recordatorio de que pues hay muchos trade-offs y que el tema de la familia pues es un tema en donde no ves resultados reales en mucho tiempo, pero es en donde mejor está invertido tu tiempo y que por eso el título de cómo vas a medir tu vida va a ser por puros ciclos cortos de recompensas o va a ser por algo que tiene un ciclo mucho más largo, pero un impacto materialmente mayor que el que pudiera tener tu legacy en el negocio, pues es el legacy de tu familia. Entonces me gusta mucho y sigue estando ahí arriba. ¿Tú cómo has logrado este balance? Pues te digo, en 30 años te aviso. Yo estoy haciendo lo mejor que puedo y lo que creo es correcto, pero en 30 años mis 3 hooligans y mi esposa dirán si las decisiones fueron las correctas. Pues muchísimas gracias, Estefan. Gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos en este episodio y esperamos que te podamos volver a tener pronto. Cuenten con eso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.